Cristo celebrar, celebrar, Cristo celebrar. Vamos a celebrar con cosas, Señor. Celebrar, Cristo celebrar. Él resucitó y por siempre. Vamos a celebrar, Él resucitó, el Señor resucitó. La evidencia de Jesús, vamos a ver eso también. Ya cuando creemos que pasó y sabemos por qué es un evento importante en la historia, por qué es importante conocer de más, por qué es importante conocer de repente la evidencia de ciencia o de historia extra bíblica que haya. Eso también vamos a ver un poco. ¿Por qué es importante conocer la evidencia que conocemos hoy día? Y hoy día nomás vamos a llegar hasta aquí. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en la Biblia? Leemos la Biblia como un documento de historia, pero hay muchos documentos que hay en el mundo religiosos que dicen tal es Dios, o Dios es así, o Dios quiere esto o el otro. ¿Y cómo podemos saber que estamos leyendo el documento real de Dios? Y después mañana vamos a dar un repaso rápido a lo que estamos hablando hoy día, pero mañana vamos a seguir. ¿Cómo sabemos que los discípulos no estaban mintiendo? O sea, hace 2000 años atrás tenemos algunos hombres que dijeron que ha visto resucitado al Señor. ¿Cómo sabemos que no estaban inventando cosas para no dar poder a su mensaje? ¿Cómo sabemos que alabamos a un Señor de verdad resucitado? Vamos a ver evidencia de historia que da fuerza, que nos da confianza en creer que los discípulos de verdad estaban diciendo la verdad. ¿Cómo sabemos que los discípulos no estaban honestamente equivocados? Hay teorías que existen hoy día que dicen que los discípulos de verdad creían que Jesús había resucitado, pero que en verdad no había resucitado. O sea, hay una teoría que vamos a ver que dice que no se ha muerto. Hay otro que dice que simplemente estaban viendo una ilusión o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que los discípulos no estaban honestamente equivocados en su creencia, en su prédica, que habían visto al Señor Jesús resucitado de la muerte? ¿Cómo debemos vivir reconociendo que la resurrección de Cristo es un evento de historia? Nosotros podemos creer muchas cosas, pero si no aplicamos lo que creemos a nuestras vidas, ¿de qué nos sirve? Jesús habló cuando Él estaba aquí. Él habló más de las obras buenas, de la fe. Él sí habló de la fe. Vamos a ver que Él sí habló de la fe, pero no solo habló de la fe, pero sino dijo que el que no lleva su cruz encima de Él diariamente y me sigue, no es digno de mí. Entonces, las obras cristianas, la manera en que vivimos es importantísimo. Y vamos a ver cómo aplicar la resurrección a nuestras vidas también. Algún día voy a dejar de temblar. La resurrección de Jesús. ¿Por qué es un evento importante en la historia? Porque Jesús es el centro del Evangelio. El Evangelio quiere decir buena noticia. Pero ¿qué es esta buena noticia? Y según lo que todos creemos, somos salvos por Él.
somos salvos por Él. Dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ahí vemos dos cosas importantes: creer y salvar. Somos salvos por la fe. Ya, Él nos salva. Pero ¿salvos de qué? Ya, ¿de qué somos salvos? Yo estoy viviendo mi vida, estoy en mi trabajo, estoy con mi familia, estoy viviendo. ¿De qué estoy salvo? Ya, nuestra culpa. Yo tengo un amigo en Facebook, estoy en debate con él, y él dice, la primera cosa que él me dijo: los cristianos o el cristianismo está demasiado en base en la culpa. Y yo le dije, por supuesto. Y yo entiendo por qué él dice eso, porque a nadie le gusta el sentido de la culpa. Hay que entender bien qué quiero decir en esta palabra culpa, porque puede haber culpa falsa y puede haber culpa real. Le doy un ejemplo de culpa falsa. Digamos que una mamá está en camión, en un carro con su bebé de 5 años, y por las curvas del camino ya no aguanta el niño y empieza a vomitar encima de su mamá, y ella tiene que presentarse como yo, y en su vestido se ensucia, y la mamá se enfada, ya se enoja y dice: ¿cómo vas a hacer esto a mí? Yo tengo que presentarme, ahora ¿qué hago? Y le hace sentir mal al niño. Pero le pregunto, ¿de verdad ha hecho algo malo el niño? No. Aunque está enojada su mamá, lo que ha hecho el niño no es algo de verdad que tiene la culpa. Aunque puede sentir mal, ya, yo siento mal, pero no es culpable el niño por lo que ha hecho. En cambio, hay culpa real, pero que para que haya culpa real, tiene que haber una ley rompida. Y a eso voy. Nosotros humanos somos culpables. Todos somos culpables, porque hay una ley hay una ley rota. Ya, hay una ley rota. Ahora, hoy día, en los Estados Unidos, yo voy a introducir alguna filosofía que está ya bien común en los Estados Unidos. Y si no ha llegado aquí, va a llegar en el futuro. Lo juro que va a llegar. Y cuando llega, ustedes necesitan tener una preparación ya para contradecir lo que están enseñando ya en los Estados Unidos. Ya, ustedes han escuchado de ateísmo, seguro. Ya, ateísmo es una filosofía que no hay Dios. Lo que vemos es todo que hay, no hay nada más. Ya, entonces, según ateísmo, no hay un Dios que es arriba de nosotros. No tiene sumo poder, no tiene suma autoridad sobre de nosotros. Entonces, según eso, Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos, Hitler es un animal, y él estaba haciendo lo que vino por su naturaleza. Ya, entonces, según esta filosofía, ellos no dicen esto, pero es una implicación de lo que ellos dicen. No puede haber culpa bajo la filosofía de ateísmo. No puede haber culpa, porque no hay ley, no existe ley que está arriba de nosotros. En otras palabras, si no hay Dios, yo soy el ser más avanzada de todo el universo. Yo tengo sumo poder sobre todo,
porque no hay nadie que me puede decir a mí, no debes hacer esto. El gobierno sí me puede controlar, pero si yo quiero contradecir el gobierno, ya, y si estoy suficiente inteligente para escapar, no me pueden decir nada. Ya, entonces cuando digo culpa, estoy hablando de una culpa real, porque hay una ley arriba de nosotros que se ha roto. Ya, vamos a... ¿De dónde vino la culpa humana? Charles Baudelaire fue un filósofo en los Estados Unidos, bien famoso en su tiempo. Él dijo, si hay un Dios, es el diablo. ¿Por qué dijo eso? Porque él vio a la humanidad, al carácter humano, y él pensó que somos normales. Aquí dice, ¿qué estaba suponiendo Baudelaire? Que la naturaleza humana es normal. O sea, yo con todos los deseos que son malos entre mi cabeza y entre mi corazón, yo no soy una buena persona. Ustedes me ven, ya vengo de los Estados Unidos para hablar sobre esta evidencia de la resurrección, pero en mí yo no soy una buena persona. Y yo sé por la Biblia, porque la Biblia dice que ninguna tentación ha caído, sino, aparte de, o estoy traduciendo de inglés a español, entonces me dificulta un poco, que nosotros no tenemos ningún... Exacto, gracias. Que no... Repita otra vez, por favor. Que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Ya, ¿han escuchado todos? Está bien dicho. Ya, entonces yo soy tal como tú. Yo peleo en mí contra las mismas cosas que tienen ustedes. Entonces, si yo peleo entre mí contra la concupiscencia, aunque no parezca, yo veo a mis amigos que son tan santos y puros en sus acciones, pero yo sé por la Biblia que todos mis hermanos aquí y hasta mis hermanas pelean contra la concupiscencia. Y yo que peleo tanto como contra el orgullo, también ustedes pelean contra el orgullo. Ya, entonces todos somos débiles en nuestra naturaleza. Ya, él dijo que si hay un Dios es el diablo, porque él vio a la naturaleza humana como si fuera normal. Si hemos venido de la mano de Dios tal como somos hoy día, estoy de acuerdo con él, pero no dice la Biblia que somos normales. Dice la Biblia que cuando Dios, es lo mismo, que cuando Dios había terminado de crear al mundo, que dijo, y Dios eso incluye la naturaleza humana. Todo estaba en orden, todo estaba bonito. Ya. Y después pasamos por el capítulo 2, que da más what's the word I'm looking for? Detalle al día sexto de la creación. Y después llegamos a Génesis 3. Y si ustedes pueden recordar de este capítulo, si pueden estudiar este capítulo y entender lo que pasa en este capítulo, van a entender uno de los problemas que los filósofos cristianos, los filósofos cristianos dicen que es uno de los problemas peores contra el cristianismo, porque no entienden dónde vino el mal. Los escépticos hoy día están diciendo ya, ustedes cristianos creen que hay un Dios todopoderoso, o sea, omnipotente, y que es todo bueno. Ahora, si es todopoderoso y todo bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? No tiene sentido el mal si Dios es todopoderoso y todo bueno. Pero no entienden la libertad
que Dios vio al hombre cuando Él nos hizo. Él nos hizo perfecto en nuestra naturaleza, pero nos dio la libertad para desobedecer también. Entonces tenemos la historia aquí en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo primero que hizo Satanás era hacer a la mujer dudar a la palabra de Dios. Era la primera cosa que hizo. Ya cuando empezó a dudar a la palabra de Dios, Satanás había ganado una ventaja sobre su forma de pensar, por decir, ¿no? Y ya con otras preguntas, ella misma empezó a pensar, bueno, si yo la como, yo voy a ser más sabio y voy a ganar este conocimiento del mal y del bien. Entonces, al final, se acabó comiendo la fruta y dio a Adán para comer también. Ustedes conocen la historia. Si no, por favor, lee este capítulo entera para entender bien esta historia. 3:17 a 19. Y al hombre dijo Jehová Dios, está hablando: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En ese tiempo cambió la naturaleza del mundo y vino una maldición sobre la naturaleza y sobre nosotros. Estamos bajo una maldición hasta que viene Jesús y vence a esa maldición y cambia todo. Y ahí vamos a vivir en un paraíso para 1000 años con Él hasta que destruye este universo y viene el nuevo. Y Romanos da más testimonio a esta verdad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y yo preguntaba varias veces, ¿por qué soy culpable yo por un pecado que hizo un hombre, según la Biblia yo creo que pasó por hace 6,000 años atrás? ¿Por qué soy culpable yo por algo que hizo otra persona? Bueno, no tengo la escritura aquí, pero le puedo decir que cuando Adán pecó, se cambió la naturaleza de todos sus hijos también. Entonces yo soy heredero. Yo soy heredero de la naturaleza de Adán. Entonces, por eso cambió todo. Ya, entonces, yo estaba en Adán cuando él pecó. Y porque yo estaba en él, yo recibí su misma naturaleza. Ya, por eso Jesús no podía tener un padre humano. Él tenía que tener un padre, él tenía que venir de Dios. Ya, porque si no, hubiera tenido la naturaleza de Adán. Ya, una paréntesis a un lado. Ya, ¿puede el hombre vivir según la ley de Dios? Todo el Antiguo Testamento dice que no. Muchos hoy día dicen que Dios estaba ahí en el Antiguo Testamento como un rey malo, ya listo para pegar a todos con su relámpago el rato que pecaron. Y después, cuando vino el Nuevo Testamento, dijo, ya no está funcionando tan bien, necesito cambiar de manera. Entonces volvió a ser un Dios más lindo, más cariñoso. Ya, no es así. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a la misericordia y al
a la justicia o al juicio de Dios, tanto como en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. Entonces, el mismo Dios está en el Antiguo Testamento tal como en el Nuevo. Ya. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la ley vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, y vamos a ver en Santiago un rato, para vivir según la ley yo tengo que obedecer toda la ley. Pero eso es imposible, hermanos. Yo no puedo seguir a la ley toda mi vida perfectamente. Porque si yo peco una vez en mi vida, una vez, miento una vez, robo alguna cosita por ahí, eso es una quebrada de la ley de Dios, y yo soy pecador ante Él. Y Él no puede mirar hacia el pecado. Y ya, seguimos. Dice también Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí lo ves claramente, ¿no? Tengo que ser perfecto delante de Dios toda mi vida para merecer el cielo, para merecer su gloria en la vida siguiente. Pero no lo puedo. ¿Quién puede? A ver, nadie puede. Entonces, es un poco complicado, porque la paga del pecado es muerte. Un pecado, ya merezco la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Es la muerte? ¿De qué está hablando aquí? ¿La muerte física? Ajá. La separación de Dios es el infierno, es la muerte eterna, la separación de Dios. Entonces, cuando hablamos de la muerte y de la vida eterna, a eso referimos. Que no estamos hablando de la muerte, porque muchos santos han muerto para vivir, y van a vivir porque son perdonados de todo. Ya, tenemos un problema y necesitamos una solución. Ahora hemos visto el problema claro que tenemos. El problema es que estamos bajo el juicio de un Dios santo, y Él no puede simplemente perdonar nuestros pecados, porque el perdón, para hacer el perdón, tienes que sacrificar la justicia. No se puede tener el perdón y la justicia ahí juntos. Aunque Él nos perdona, pero nos perdona a través de su justicia, que se encuentra en la cruz de Jesús. ¿Ve? Que ya, en cada otra religión en el mundo, cuando los dioses del mundo ellos perdonan sacrificando la justicia. Y donde no hay justicia, no hay esperanza. Entonces, nuestro Dios nos perdona a través de su justicia. Y eso es una cosa linda del cristianismo. Y necesitamos una solución. Ya, todos aquí conocen ya, Jesús es la solución. ¿Por qué? Porque murió por nosotros. Rápido, porque esto no es el tema principal. Marcos 10:45. Porque Jesús está hablando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos salvó. Y otro, Juan 1:29,
El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, Dios había dado la ley para ofrecer a sus corderos. Y ellos deberían entender por esto que si Jesús es el Cordero de Dios, tenía que morir para que su sangre cubre sus pecados, porque así pasó en el templo, el lugar más santo. El sumo sacerdote tenía que matar a un cordero afuera, y el sumo sacerdote llevó la sangre adentro y puso sobre y Dios, mirando hacia arriba, vio la sangre que estaba cubriendo lo que estaba adentro. ¿Qué estaba adentro? La ley. La ley estaba adentro. Entonces vio a través de la sangre y vio la ley, y estaban cubiertos ya. Entonces lo mismo tenía que hacer Jesús para nosotros. Su sangre ya nos cubre todo. Amén. Ya. Jesús es la solución porque resucitó, y esto es el tema principal. ¿Por qué tenía que resucitar Jesús? Yo preguntaba esto antes. Yo tenía que buscar una respuesta, porque yo decía entre mí: si Jesús vino como el Cordero de Dios, ya santo y digno de pagar por nuestros pecados, ya murió y era el Cordero de Dios y todo, ¿por qué tenía que resucitar? ¿Por qué era necesario que Él resucite para salvar a nosotros? Y Jesús mismo da la respuesta. Bueno, primero vamos a ver algo que dice Pablo, bien claro aquí. Estamos con problemas si no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cuántos saben que si Jesús no es resucitado, ustedes creen a una religión falsa? Están aquí en vano. Ya. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos aquí para la nada. Debemos ir a vivir las vidas ya, porque no hay sentido en esto. Bueno, somos buenos amigos, ¿no? Pero ya aparte de eso, cuando morimos ya somos perdidos ya. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y aquí viene la razón por qué tiene que vivir Jesús para salvarnos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Quién iba a llevar la sangre de Jesús que había regado en la cruz? ¿Quién lo iba a llevar adentro al Santísimo? Nadie. Jesús es nuestro sumo sacerdote hoy día, que presenta a su sangre mismo ante Dios. Por eso tenía que resucitar, porque si no, su sangre quedaba ahí nomás. No tenía sentido para nada. Tenía que resucitar para que su muerte tenga efecto en nuestras vidas. Ya, porque si no, no pasa nada. Sí. Ya. Una repetición. ¿Sí? Sí. Bueno,
Jesús es nuestro sumo sacerdote para que Él mismo pueda llevar su sangre que ofreció en la cruz ante Dios en el Santísimo, para que nosotros podemos ser cubiertos, nuestros pecados están cubiertos por su propia sangre. Amén. Entonces nosotros servimos a nuestro sumo sacerdote vivo. Y dice Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es necesario que Él vive para interceder para nosotros. ¿Qué me viene a la mente en el tiempo? Ahora viene. ¿Qué quiere decir interceder? ¿Saben qué quiere decir interceder? Claro, Él es nuestro abogado, ¿sí o no? Que está delante de Dios diciendo, papá, ellos son justos por mi sangre. Ellos son perdonados por mi sangre. Si Él no vive, ¿quién es nuestro abogado? Solo tenemos a Satanás ahí delante de Dios diciendo, mira lo que han hecho estos, mira cómo piensan. Estamos con problemas. Solo en Él tenemos vida eterna. Y aquí si vamos a las palabras de Jesús mismo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, tenemos que dar una respuesta. ¿Por qué tiene que vivir para que nosotros también resucitamos? Y aquí en Juan 6, 39 y 40 da una respuesta clara. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él está tomando la responsabilidad para resucitarnos. En Él creemos porque Él tiene el poder de darnos vida eterna. Si Él quedó muerto, ¿quién nos va a resucitar? Jesús tiene que vivir. Jesús tiene que vivir según las palabras de Jesús. Él tiene que vivir para darnos vida. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos esa promesa de Jesús. Conclusión. La resurrección de Jesús es importante porque sin Él no hay perdón por nuestros pecados, perdón. Y también la resurrección de Jesús es importante porque sin Él no hay esperanza de la vida eterna. Ahí quedamos en por qué es importante como evento en historia. ¿Por qué es importante conocer la evidencia? Y aquí voy a la evangelización del mundo. ¿Por qué tenemos que conocer? Bueno, hay un tema personal también, pero vamos a ver. Es la evidencia de que Jesús es Dios. La resurrección es evidencia que Jesús es Dios. Y también nos ayuda a defender la fe al mundo. Cuatro tipos de religión hay en el mundo. Fuera de tantos cientos de religiones que hay, algunos vienen y dicen, bueno, hay 1000, pongamos 1000, aunque creo que hay más. Hay 1000 religiones en el mundo. ¿Cómo sabes que el tuyo preciso es el correcto? Hay 4 tipos nomás de religión en el mundo. Y si puedes
distinguir estos 4 tipos, es mucho más fácil ya reducir ese número, la cantidad que haya, a solo algunos. Vamos a ver. Ya, el primero, no hay Dios, materialismo puro. No hay nada. Lo que puedes ver y tocar y sentir con sus 5 sentidos, eso es lo único que existe en el mundo. Ya, eso es una religión, hermanos. Claro, porque tienes que tener bastante fe para no creer en Dios y para también creer en los procesos naturales que explican nuestro ser. Ya, hay leyes de ciencia que dice que el mundo no se puede crear a sí mismo. La vida no viene de los químicos muertos. Ya, la ciencia dice que tiene que haber un Dios. Ya. Segundo, todo es Dios. Ya. Hay religiones como budismo, ya hay algunos que dicen que todo, yo, tú, esta mesa, esta computadora, todo en el mundo es Dios. Ya. Eso también tiene sus dificultades. Ya, bastantes dificultades. Hay muchos dioses. Esto hace una separación del mundo natural y el mundo espiritual. Se puede distinguir entre los dos. Pero dice que como hay muchos dioses, ya Plato tenía esta dificultad, porque Platón, el discípulo de Sócrates, Platón, él quería encontrar a los morales. Él sabía que había morales objetivas en el mundo, pero él no podía conseguir, porque uno decía, bueno, yo saco mis morales de tal Dios, y otro sacaba sus morales de otro Dios. Y cuando dos dioses dicen diferentes cosas, pero los dos tienen el mismo poder entre sí, ¿cuál es el correcto? No hay diferencia entre decir que no hay Dios, porque yo soy Dios y tú eres Dios, y si yo quiero hacer algo y tú quieres hacer otra cosa, no hay diferencia en autoridad. Tiene que haber un supremo autoridad para determinar los morales del mundo. Entonces estos 3, no hay Dios, todo es Dios, y hay muchos dioses. Cuando se acerca al tema de morales, ¿cómo puedes distinguir lo correcto al incorrecto, a lo malo y lo bueno? No se puede. Y he hablado con escépticos que creen en esos 3. He debatido ateístas, he debatido budistas, y he debatido, bueno, ya no hay muchos que dicen que hay muchos dioses. Ya con Platón y ellos ya se venció esas religiones hace algunos años atrás. Hay mormones. Sí, ¿no? Que nosotros mismos vamos a volver a ser Dios en el futuro. Ajá. Y al final que hay un solo Dios supremo. En este caso sí tenemos una autoridad arriba de nosotros que puede decir, esto sí, esto no. Nosotros, humanos, sacamos nuestro sentido moral de su ley eterna. O sea, la ley que está revelada en la Biblia es nuestro espejo para conocer mejor a Dios. Es por eso, es un paréntesis, por eso tiene que ser un libro escrito por Dios. Ya, vamos a ir más luego, pero si la Biblia no es revelación directo de Dios, no estoy diciendo que Él escribió en el cielo y que botó al suelo, no estoy diciendo eso. La Biblia fue escrita por humanos, pero inspirado por Dios, el Espíritu de Dios. Ya, si no fuese así, ¿cómo vamos a saber con seguridad que lo que estamos leyendo en la Biblia es revelación de Dios?
No se puede, porque aunque somos genios para entender cosas espirituales, nunca vamos a entender a un ser eterno en nuestro propio, con nuestra propia fuerza, ya, con nuestro entendimiento. Ya, entonces nosotros estamos en el final. Ya, nosotros creemos que hay un solo Dios supremo. ¿Pero cuál? El Dios de Islam. Ellos solo creen en un Dios. El Dios de judaísmo, ellos también creen en un solo Dios. O el nuestro, de los cristianos. Ya, tenemos 3 religiones en el mundo que solo creen en un solo Dios. Y te pregunto, ¿por qué están seguros hoy día que están en la religión correcta? Porque ellos también tienen su libro religiosa y desde niñez estudian ese libro y están bien convencidos que ellos alaban a Dios en la manera correcta. Y los judíos también. ¿Por qué están tan seguros ustedes que están alabando a Dios en la manera que Él quiere? Ya. Ahí vamos a la resurrección. Lo que niegan, ¿no? Lo que niegan los otros dos. Ya. Ellos dicen, ya, el judaísmo dice que Jesús era un blasphemer, blasfemador, impostor, ya. Y ellos tienen la razón, porque si Jesús no fuese Dios, era justo eso, impostor, blasfemador, porque él mismo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entendió bien los fariseos sobre eso, por eso querían crucificarle. Ya, entendieron, ya, pero ya, vamos a lo de Islam. Ellos dicen que simplemente fue un hombre bueno, un profeta, tan santo que no murió, que Jesús le llevó de la tierra hasta el cielo, que nunca murió. Ya, eso enseña en Islam sobre el hombre Jesús hace 2000 años atrás. Pero dice que su profeta al último, Muhammad, ajá, ¿cómo dicen en español? Mahoma, Muhammad, Mahoma, ya, Mahoma, ya, que él fue el último profeta y que él recibió la última revelación de Dios. Ya, bueno, el pastor preguntó algo sobre ellos el otro día. Quiero clarificar los siguientes de esa religión de Islam, que conectan bombas a su cuerpo y que se van y se mueren por su fe. Ellos son los radicales. Y nosotros los cristianos también hemos tenido nuestros radicales, legalistas, pero también en el pasado los cristianos, en el nombre de Jesús, tan santo, han ido a otras partes del mundo para matar a cuántos cientos, miles de repente, porque no querían convertirse a nuestra religión. También, exacto, cosas así, y hemos matado a unos cuantos, ya, perdónanos, ya, pero hemos tenido nuestros malos también. Ellos tienen sus malos, y ya, ¿cómo podemos distinguir cuál es el bueno y cuál es el malo? Tenemos la evidencia histórica que la resurrección de verdad pasó, y tenemos también lo que vamos a ver ahorita, que la Biblia fue escrita tal como tenemos hoy. Entonces, bueno, los de Islam dicen que la Biblia fue corrompida después de varios años. Entonces, si nosotros no tenemos el texto tal como escribió los discípulos hace 2000 años atrás, tenemos dificultad. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado evidencia que tenemos hoy, que nos da la confianza para leer la Biblia tal como tenemos y saber que tenemos las palabras de los discípulos originales. Y eso nos da confianza. Ya,
¿Qué dice la Biblia acerca del Hijo? ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Los judíos, lo más que aman a Jehová, lo más que quieren servirle según la ley de Moisés, aman a Dios, pero niegan al Hijo. Y eso destruye toda su fe. Me da lástima decirlo, hay que llevarle el Evangelio a ellos, porque aman a Dios, pero no tienen al Hijo. Y sin el Hijo, no tienes nada. No tienes nada sin el Hijo. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya, otra vez, volvemos a otras personas a través del mundo que dicen: yo quiero a Dios, yo amo a Dios y todo, pero acerca de Jesús, ya, hasta ahí nomás. Ya, no importa qué dice uno, si no tiene al Hijo y no está alabando al Hijo, no tiene nada. Entonces hay que reconocer eso cuando estamos hablando con la gente, de que si están aceptando todo esto y el otro, pero están negando al Hijo, no les sirve para nada. Ya, Juan 2, 18 y 22. Recuerda, estamos viendo la resurrección de Jesús como evidencia que Él es Dios, que Él mismo dijo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y otra un poco larga, Juan 20, 26 a 31. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya, esa última frase es a lo que voy. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. La resurrección, como un evento de historia, es nuestra seguridad de que Jesús es Dios. Ya, aparte, voy a ser sincero con ustedes, aparte de la resurrección, yo creo que es muy posible que Dios sea un ser alejado de nosotros, que de repente no podemos saber por seguro. Me vuelvo agnóstico si no fuera por la resurrección. Hay bastante evidencia que hay un Dios, ya, sobre la vida que existimos hoy día. Pero aparte de la resurrección, puede ser, ¿no?, que hace 4 billones de años atrás empezó Dios el universo, le dio su energía y todo, y después le soltó y nos abandonó. Puede ser, pero la resurrección de Cristo me da la confianza de saber que nosotros servimos a un Dios personal que está involucrado en nuestra vida. Sí, Señor. Amén. 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 Ya. A un Dios íntimo, cercano. Exacto, a un Dios íntimo. Preocupado y preocupado. Eso. Y hay muchas personas hoy día que dicen que Dios, bueno,
podrá haber un Dios ahí que inició la vida y todo, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y la resurrección para mí dice que no. Yo tengo un Dios cercano. Ya. Conclusión. La resurrección de Jesús nos da confianza que creemos en la religión correcta. Ya. Vamos al tema último. Otra vez paramos. También. ¿Paramos otra vez para preguntas aquí o seguimos? ¿Seguimos? Ya, porque ahora voy a otro tema. Ya, por si acaso, ¿hay preguntas sobre lo que acabo de decir? Ya, seguimos. La resurrección de Jesús. ¿Por qué es importante conocer la evidencia? Ya, estamos en lo mismo. Nos ayuda a defender la fe al mundo. Primero de Pedro 3:15 es un versículo, uno de mis favoritos. Tienen que conocer esto. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué son cristianos? ¿Por qué tienen la esperanza de la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miles de preguntas que pueden tener. Nuestra fe, nuestra esperanza queda en la resurrección de Cristo. No hay otro. No hay otro. Esto es nuestra esperanza. Jesús vivo. Ya. Entonces, esto es un mandamiento no solo a las personas que estudian filosofía y teología. Esto es un orden. ¿A cuáles? Para todos. Ya, no es solo para el pastor y yo, es para todos. Ya, vamos a ver en dos partes de Hechos cómo utilizó Pablo al Antiguo Testamento. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él estaba utilizando las Escrituras para defender la resurrección, que era necesario que Jesús muera y resucite de las Escrituras. Otro, un capítulo después, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener esta respuesta preparada para presentar a las personas que nos presentan preguntas. Voy a acelerar un poco. Bueno, ya he terminado. Es importante conocer la evidencia de la resurrección para dar una defensa de nuestra fe. Ahora, por fin, lo que están esperando, un poco de evidencia fija. Ahora sí empezamos con el tema. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué es necesario eso? Es un poco obvio la respuesta, ¿no? Porque si no podemos confiar en la Biblia como un texto de historia, no podemos saber que lo que estamos leyendo es la verdad. Lógico. Entonces es necesario tener esa confianza en la Biblia cuando estamos leyendo. Hay 3 criterios que escolares, ¿is that correct? Scholars, escolares,
utilizan para estudiar la historia de cualquier obra. Entonces, utilizamos estos mismos criterios en la Biblia y si pasan, podemos tener la misma confianza que los escolares tienen en otras obras. Una pregunta. ¿Hay testimonio de testigos que vieron los eventos de historia? Segunda, ¿cuánto tiempo ha pasado entre el evento de historia y los documentos más antiguos que tenemos hoy? O sea, si algo pasa en el año 1000, nosotros necesitamos testigos que estaban viviendo en ese lugar y también en el mismo tiempo que pasaron los eventos y que ellos escribieron lo que ellos vieron. ¿Estamos seguros que estamos leyendo algo auténtica, que el autor original sabía de lo que estaba hablando? ¿Entienden? ¿Está bien explicado? ¿Entienden? ¿Sí? Ya. Si no entienden, por favor, pregunta, porque necesitan entender esto para entender la importancia de lo que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿sí estamos bien? Ya. Tenemos que tener testimonio de testigos que vieron los eventos de historia. Tenemos que tener textos ya lo más cerca que haya a los originales que cuando fueron escritas, y también necesitamos varias copias, porque si tenemos una sola copia, puede ser que esa copia es una copia de copia de copia de copia que está corrupta, que está cambiada. Necesitamos varias copias para estar seguro que no está corrupta el documento que estamos estudiando. Primera pregunta. ¿Hay testimonios de testigos que vieron los eventos de historia? Aquí voy a acelerar un poco. Ustedes ya saben la Biblia, entonces voy a correr un poco por esto. Los autores de la Biblia dicen que sí. Ven la introducción a Lucas. Él dice que está estudiando los testigos personales y está sacando su información de él. Segundo de Pedro dice que nosotros fuimos testigos de los eventos que estamos contando a ustedes. Primero de Juan dice lo mismo. Nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos escuchado a Jesús, el vivo. Entonces, con estos tres textos ya tenemos evidencia de la Biblia, pero hay también primero de Corintios, apareció a más de 500 a la vez. Entonces con eso, pero no es válida afirmar la Biblia con la Biblia. O sea, en un estudio así tenemos que salir de la Biblia, porque yo también puedo escribir un libro y decir, bien, tal y tal y tal pasó y nosotros hemos visto y declaramos que esto es verdad. Y cualquiera persona puede hacer eso. Entonces necesitamos evidencia fuera de la Biblia para confirmar que la Biblia es auténtica. ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia? Hay una teoría que dice que en un consejo en el año 325, todas las cosas supernaturales que hizo Jesús, incluso la resurrección, fue algo inventado. Que ya después que pasaron los eventos, cuando los testigos ya habían muertos, que intentaron esto y empezaron a incluirlo en la Biblia. Y hay otras teorías también que dice que fue cambiada durante mucho tiempo y todo eso. Contra esto tenemos que confrontarnos. Hay que mirarlo bien para ver si hay validez, y si hay una respuesta, tenemos que prepararlo. ¿Cómo sabemos que la Biblia es auténtica? Autores extrabíblicos de la primera, I hope this is right, siglo,
centuria. Bueno, utilizo esta palabra varias veces de aquí, entonces perdone mi error. Centuria es 100 años, ¿no? Ya, entonces, sí, desde ahora voy a decir siglo en vez de centuria. Ya, autores extrabíblicos del primer siglo, estaban recitando, I hope I got that right too, acotando. Wow. Bueno, perdón mi español. Clement de Roma vivió desde el año 30 hasta el año 100. Él escribió una carta a la iglesia de los Corintios en el año 95. ¿Cuándo fue crucificado el Señor? 30 a 33, ¿no? Ya, entonces, el año 95 son 65 años después que fue crucificado. Entonces, él, siendo autor extrabíblico, todavía vive en ese siglo cuando los testigos originales todavía vivían. En la carta, Clement, este señor, refiere algunas veces a las palabras de Jesús y varias veces a las cartas de Pablo. En la carta dice: entonces, habiendo recibido órdenes y confianza completa por la resurrección de nuestro Jesucristo y fe en la palabra de Dios, ellos fueron con la confianza del Espíritu Santo predicando la buena noticia de que el reino de Dios ha de venir pronto. Ahí habla claramente de la resurrección de nuestro Jesucristo. Entonces, si él estaba escribiendo de la resurrección en el año 95, no fue algo inventada después por el Consejo de Nicea en el año 325. ¿Ya? Tenemos algo que está pasando antes y otros escolares están tratando de decirnos hoy día, no. Los discípulos originales no estaban diciendo que Jesús había resucitado. Él murió nomás, o tal vez fue a otro lado del mundo, pero no resucitó y los discípulos ni escribieron eso. ¿Ya? Pero esto dice claramente por la evidencia de su carta que todavía tenemos, fue escrita en el año 95, que ya era una doctrina cristiana de la resurrección. Otra, Ignacius, de repente está traducido su nombre, pero no lo conozco, de Antioch, fue matado por su fe en el año 115. Escribió 7 cartas a diferentes iglesias en el camino a Roma. En sus cartas, Ignacius acota de los libros de Mateo, Juan, Romanos, primero y segundo Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y primero y segundo Timoteo y Titus. Ya, todos estos libros, o casi todos estos libros, hablan claramente de la resurrección. Ahora, si él está acotando estos libros en el año 115, ¿cómo podemos creer que la resurrección y estos libros fueron escritas ya años después de la época cuando fue matado Jesús? Ya tenían que haber estos libros. Entonces, si ya existían, es imposible que fueran escritas años después. Flavius Josephus nació en el año 37. No era cristiano. Esto es importante. Hasta ahora hemos visto 2 cristianos que estaban escribiendo sobre la resurrección, pero él no es cristiano. Y bueno, aunque va a aparecer la acotación que va a seguir, estaba hablando en una manera sarcástica. Ya, él no era creyente, pero cuando estás buscando evidencia es importante encontrar testimonio de personas que no están de acuerdo con tu teoría. Eso es importante, y en este hombre lo tenemos justo eso. Entonces, no era cristiano, su enfoque era historia. Entonces él estaba estudiando todo durante la época cuando cayó Jerusalén, justo en el año 70. Escribió varios libros sobre
sobre la guerra que pasó entre Israel y Roma en esa época. Da muchos datos que confirmen lo que dice Lucas en sus dos epístolas. Ya, he leído sobre eso y es magnífico, hermanos. No puedo dar todo, pero es increíble las cosas que coinciden. Ajá. Ya, aquí está una acotación de Flavius. Había en ese tiempo un hombre, sabio, si es legal llamarle hombre. Él era el Cristo y apareció a ellos vivo el tercer día, como los profetas divinos habían dicho en antes, más 10,000 otras cosas maravillosas de él. Ya, ahí tienen de alguien que no es cristiano, nació en el año 37 y está escribiendo mucho más antes que el año 325 sobre la resurrección. Entonces tenemos estos tres y he seleccionado los mejores, mis favoritos. Hay otros que también hablan de eso. Pero tenemos tres testigos aquí que están hablando de la resurrección de Cristo años después, años antes que el año 325, cuando muchos escolares hoy día están tratando a enseñar a la gente, no. La Biblia original no habló de la resurrección. Eso es una cosa inventada muchos años después para que ustedes creen en algo supernatural. Pero tenemos testigo aquí que no es cierto, que ya estaban enseñando esto justo el tiempo cuando pasó. Entonces, según el testimonio de los autores bíblicos y extrabíblicos, podemos estar seguros que la Biblia no fue escrita o la resurrección inventada en el cuarto siglo. Gracias. Ya. Un poco más y termino, lo prometo. Ya. Entre el año 200 y 300 tenemos unos 95 pedazos y porciones del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Vamos un poco más antiguo. Entre el año 300 y 900 tenemos unos 300 documentos del Nuevo Testamento. Ya, aquí voy al segundo, si puedo retroceder un poco aquí. Ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el evento? Estoy en la segunda. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el evento de historia y los documentos más antiguos que tenemos hoy? A eso voy ahora. Entonces, ya. Entonces tenemos total 393 porciones o documentos completos del Nuevo Testamento antes del año 900. ¿Cómo se compara el Nuevo Testamento con otras obras de historia? No sé si pueden ver muy bien ahí. ¿Se ve? Ya, porque es media llena la pantalla. Ya, aquí tenemos cuatro obras. El segundo es Platón, que ustedes conocen, y los otros que son bien conocidos en los Estados Unidos. Ya, das cuenta que el único que se compara con la Biblia es el primero, Homero. Homero, ¿sí conocen? Ya, el único que se compara con el Nuevo Testamento es Homero, que fue escrito en los eventos, pasó en el año 80 antes de Cristo, o 800, perdón, el año 800 antes de Cristo, y las copias más antiguas que tenemos son de 400 antes de Cristo, y tenemos 643 copias de esta obra. Entonces estamos bien seguros en estudiar esta obra de historia, que podemos estudiarla sabiendo las palabras originales, comparando los textos de diferentes copias, y porque son más o menos cerca, podemos saber que no han sido corruptas. Y Platón y César y Livy también, ¿no? Aunque Platón solo tenemos 7 copias, pero nadie está dudando que podemos conocer las palabras de Platón.
estamos leyendo hoy día las palabras de Platón con confianza, sabiendo que eso era lo que escribió Platón 400 años antes de Cristo. Ya, llegamos al Nuevo Testamento. Fue escrito desde el año 47 hasta el año 95. Y la ventana o el espacio de tiempo entre las copias más antiguas y los eventos que pasaron son 200 a 900 años. Ya. Y tenemos 393 copias. Ya, según los criterios que utilizamos para otras obras de historia, le pregunto nomás, viendo lo que estamos viendo aquí, ¿podemos confiar en la Biblia tal como está? ¿O tenemos duda en que puede ser que fue corrupta o cambiada? Adulterada. Manipulada. Ya, ¿debemos tener duda según esto? ¿O podemos leerlo con confianza sabiendo que este libro es lo mismo que tenían hace 2000 años atrás? Bueno, para mí, según esto y según lo que hemos visto, yo lo leo con confianza, Así es. sabiendo Amén. que por las copias que tenemos, estamos comparando copia a copia. Ya, ¿qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Y están de acuerdo todos, aunque sean de diferentes partes del mundo, que sean de diferentes épocas, todo es igual. Todo dice, no están corruptas las copias. Ya. Han puesto números en las páginas para mantenerlos en orden. Página o esta obra que encontraron se llama P45. Fue escrita en el año 200 a 250. Consiste de 220 hojas de los 4 evangelios y hechos. Originó en el área de Alejandría. Ahí está una foto de eso. Claro que está un poco maltratada, pero entre los 220 hojas que tenemos, ya tenemos algo que fue escrita muy cerca a los eventos originales que pasaron en el Nuevo Testamento. Lo prometo que ya mismo termino. Página 46 fue escrita en el año 200. Contenía 104 hojas de 10 de las cartas de Pablo. Originó en el mismo Alejandría. Hoy nos queda 80 de los 104 hojas. Ahí está una página. Eso sí es mejor, ¿no? Porque se ve ya más linda su forma de escribir y todo. Eso sí, con los 80 hojas que tenemos, podemos comparar entre ellos para asegurar que el texto que tenemos hoy es lo mismo que tenían en esa época. Ya, uno más contiene todo el Evangelio de San Juan. Originó en el mismo Alejandría. Ya, también más o menos se escribe bien, pero ya de repente estaba escribiendo rápido, no sé. Ya. Desde el año 300, copia de la Biblia entera, el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, todo ya en el año 300. Fue descubierto en el año 1859 en el monte de Sinaí. Ahí está, una copia de una hoja. Y ahí está donde fue encontrada. Listo, conclusión. Los documentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento testifican que la Biblia que tenemos hoy contiene las palabras escritas por los discípulos hace 2000 años atrás. Eso es mi conclusión. Hay muchos escolares que saben mucho más que yo, con diferente vista al mundo, que no creen en Dios, que van a decir otras cosas cuando vienen acá, van a ser enemigos de la fe,
van a tratar de tumbar lo que ustedes creen, van a hablar con de repente más confianza que yo, de repente van a poner corbata, y les estoy avisando con anticipación que no van a practicar misericordia sobre ustedes. Están diciendo muchos en los Estados Unidos de que si creen que un hombre se puede resucitar, son ignorantes. Y hay que saber lo que podemos saber de la historia para decir no. ¿Y tú? Ya. Para decir no, nosotros creemos en la resurrección de Jesús, por Él tenemos la vida eterna, y hay evidencia, hay razón en nuestra fe. No estamos viviendo así con ojos cerrados. Hay que conocer estas cosas y hay que también estudiar sus puntos de vista también para poder dar respuesta a ellos. Padre Santo, nuestras vidas son para traerte gloria, Señor. Vivimos, Señor, para hacer eso, para traerte gloria, Señor. Y te damos gracias que nos has dado evidencia que tu palabra es correcta, y te damos gracias, Señor, por más que nada para la resurrección de su Hijo Jesucristo. Te doy gloria, Señor, en este día, y pido, Señor, para las personas aquí que tu palabra sea magnificada en sus corazones, en su vista. Cuando lo leen en serio, con confianza, Señor, sabiendo que ellos están leyendo tu palabra, y que tras eso puedes cambiar a sus vidas y a esta pueblo, Señor, a